sigo haciéndome camote con este videíto que borro y vuelvo a grabar en busca de... Leo, estas palabras de Doris Lessing, halladas por accidente, son tan buenas que no pueden referirse a alguien real. Claro, quisiera apropiármelas. Jeje. Intento. ¿Quién? Yo, como una representación. Pues insisto, no me autobiografío. Busco entre mi vida. Y bueno, las palabras de, de Doris Lessing son estas. Ser rebelde lleva la vida entera. Borrarte los privilegios de la piel, inscribirte en la soledad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a una rebelde más allá del poder regar sus flores en el tiempo que apropia, salir a dar de comer a las aves una mañana donde el capital devora, sonreír con los dientes maltrechos ante la desventura del desayuno, ser inteligente en la casa que nadie sueña. Los rebeldes saben que están hechos, de qué están hechos los premios, rechazan los mendrugos que lanza la mano del opresor. Una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Ese es el párrafo que quisiera subrayar. Una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Y luego continúa, lo termino de leer. Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo del progreso, y si de paso una rebelde tiene alegría en soledad, ha vencido el mundo. También debería subrayar esta segunda, este otro párrafo. Bueno, hace poco una amiga me acusó de acosar a una joven y yo le dije, pero si es homosexual esa mujer y, y su compañera viene por aquí y tengo el mismo trato y ella insistía acoso y tenía razón porque no es que yo la estuviera acosando sexualmente, eh, la estaba acosando para dos cosas: en búsqueda de empatía y de apropiarnos de el espacio y también del tiempo de nadie. Y ahora me explico. Bueno, entonces claro, eh, yo estaba acosando no solo a ellas, a esa joven, no, pues también a los de producción, que eran todos hombres, y a las trabajadoras de limpieza, al cocinero, a los de los baños, no, pues a quien se dejara, ¿no? Yo lo estaba acosando, porque soy el mero. Y entonces eh, voy a leer otra viñeta, la del mero. Las primeras funciones las di apenas niño en el santo lugar. En el santo lugar llevé a grados profesionales el oficio y asumí según se debe el personaje, de manera de llevar a la corte de medianoche por el paseo a lo largo de siglos tras las razones de que todos los sólidos se desvanezcan en el aire. Ese lenguaje semicifrado, muy cifrado, corresponde a tres de los... podría empezar por un acto desesperado del mero. En fin, tuve que hacer el párrafo. El negocio comenzó sin saberlo cuando llevaba media hora hablando con un amigo experto en editoriales y él, a cuanto proponía, no sale. ¿Debemos prendernos fuego?, preguntaron los papeles en las cajoneras. Nada de eso, los saqué de inmediato y por instinto, y en una balandronada, haciéndole al anciano Cherokee, dinos ánimo, llegó el mensaje: vuelve la aventura. Con un fajo de cuartillas en la mochila hice el camino al metro, unas cavernas de la ciudad en dirección a las otras, entrañables todas. Bajé en una desconocida estación al azar. Las escaleras conducían a una andén a cielo abierto y la primera mirada fue decepcionante.
Estaba en uno de los lugares más conocidos de nuestro gigantón, cuando menos para que no se pertrechan en los reductos de la gente de bien. El necesario paradero, perdón, parecía dividir en dos el universo alrededor, inconcebible sin cada parte. A poniente, el lío de puentes a no menos de 80 kilómetros por hora, con su avalancha de metálicos gritones animales. A oriente, la paz aquí sorda, allá plácida, de la colonia en improvisados parches que se montaban sobre antiguos poblados del valle sin desaparecerlos del todo. Me senté en la rala hierba del camellón, entre los pilares temblando por el peso arriba, un lánguido árbol de herencia de quién sabe cuándo, sirviendo de espaldar, y saqué a relucir a mis escritas comadres. Entre el resumo de los mitos que el rocío se empeña en conservar, de lino y grana, las ropas y la carne a las cuales se trasuda, un atormentado joven poeta, para que no escape, muerde con desesperación la noche de invierno y las astas de la luna. Por ello más, entre comillas, cuernos de búfalos, sosteniendo el, entre comillas, cielo huerto, donde los astros florecen con sus, entre comillas, dorsos de ágata y oro. Puf, dije suspendiendo la lectura. El poeta de 1000 años atrás y su mundo, ¿para qué sirven aquí, donde ni su abuela oyó hablar de ellos? ¿O no, señora, que en el paradero hace sabios malabares con las bolsas a granel bajando del microbús? La mujer volteó y se detuvo en espera de que algo de utilidad saliera del discurso que de imaginación a imaginación le recetaba. Fue ahí que vinieron los años viejos y, alabado, alabado, exclamé de rodillas y la mirada al cielo, no del Señor, sino de otros divinos portentos que moran en lo alto y en muchos lados más. Revelación, ya la libré. Eh, ya la libré. Y, para prueba bastaba el botón señora de las bolsas y lo que con un giro en la cabeza en redondo descubrí pendientes de mi persona. Un cacho de pan le solté como entretenimiento del poeta, claro. Y esta es la cita del poeta. Eh, ¿Cuánto habré de esperar y cuánto tiempo ha de quemar mi saña como brasa? A quien hablar, a quien dar testimonio, pero no tengo por qué agarrar tono engolado de burla ante ese fragmento del magnífico poema. Mientras el recién adquirido auditorio tragaba de una imprecisable manera el mendrugo, en silencio hice el rito en versión resumida para puros. Niño de piedra, padre mío, deforme hija de Aboal, hermana, y Gualupita, madre y compañera, de sus prodigiosos dones pasen un tantito, y a mano me pongo con ustedes, ¿sí? No, luego vino la respuesta, perdón. Sobre los ceros a un paso, con la magia de sus mocasines voló el niño, el hada de monstruoso tamaño, los ojos sangre, chorreando lodo su manto, se alzó de entre la tierra, y del primer al último tronco nacieron tallas de la morenita. A metro y medio del suelo, mi cuerpo púsose a flotar, y del paradero del Metro Constitución de 1917 me volví dueño. Chamacos, cuasi vestales en tránsito, choferes, el rey y el tepo del barrio hicieron corro, y un cojo de la tercera edad y una teibolera en disfraz de ama de casa, con un guiño se ofrecieron de patiños. La providencia prestó un sombrero cuya presencia en el piso gritaba: no se hagan rosca con las monedas, que de algo ha de vivir este chango, y al luego ya, sin más, me tiré. Ese fue mi empezar, años luz a estas alturas, me parece, en la merolica obra de darle paz al alboroto de mis cajoneras y mi alma en vilo. Cruzada tal. Perdón. Eh, perdón. No ficciono. Digo, nunca ficciono en mis cuadernos como este que leo. Recreo, eh, pero no ficciono. Y efectivamente eh, fui varias veces al metro, hice un show parecido a ese, ¿no? Eh, bueno, y luego
hubo un tiempo, todo esto ya estoy hablando de la vejez, ¿no? Hubo un tiempo en que estuve a punto de ir a la dirección del Metrobús para que, para que me pagara los servicios, mis servicios, ¿no? Eh, Me la pasaba, o sea, sí tenía que usarlo yo, tenía que ir todos los días a, a un lugar estupendo, ¿no? Donde, a un frente sindical, pues, punto. Eh, y, pero yo le daba servicio al metro, animando a la gente que subía allí, trababa plática con ellos, bueno, era increíble, les, en fin. Y bueno, un día fue genial porque eh, una de esas gentes que animé era un hombre y me empezó a contar, estábamos sentados, me empezó a contar la, el momento más importante de su vida que había compartido, que había dicho, que había contado a muy poca gente. Eh, y me la contó. Entonces yo, según me lo contaba, vi pasar la terminal donde debía bajarme y varios adelante, porque no iba a ser yo, ¿verdad? La chingadera de que ya que me iba a contar eso, le iba a contar eso a un desconocido, pues perdonen, pero me tengo que bajar, ¿no? Bueno, claro, ese personaje puede ser acosador, eh, en efecto. Y voy a leer su obra, la obra maestra del Mero en los en, en la vejez, que es mm, que está contada en una viñeta que se llama la ¿Me perdonas? Bueno, empiezo a mitad de otra viñeta que se llama El grito y entre un dolor y una esperanza que no conocía. En noviembre, el azar me lleva por primera vez a Cuba y encuentro la más espléndida experiencia imaginable en promoción de cultura comunitaria. El alimento a los sueños es tal que rindo a la ¿me perdonas? Según la llamaré pronto, la mujer de otro país por quien suspiro desde un año atrás. Lo hago al modo de un viejo en procura de una hermosísima joven imposible, se diría, y para un amor platónico que repentinamente anuncia pasar a algo más. El día 7, fin del encuentro en el cual coincidimos. Los organizadores nos premian con la música de uno de los miles geniales grupos cubanos. eh, y la canción que cantan es una muy famosa que dice: Te perdono todo menos el beso que me diste. Cuando la canción termina, la joven dice la frase que la bautiza: ¿Me perdonas? ¿Prometes? Respondo, y mirándonos fijo, no sabemos qué nos espera. Entonces alguien se acerca con la noticia, falsa, sabremos luego. Encontraron los restos calcinados de los 43. No hay rincón que alivie, y la hermosísima me encuentra en uno de ellos. Anda, vamos a bailar y juntos la pena. No escucho el final de la frase, y por la mañana del seductor queda solo el recuerdo. La revolución y el amor son un mismo, indisoluble acto. Rezan muchas justas frases que por momentos no bastan. A L, la ¿me perdonas? La encontré un año atrás, queda dicho y no aclaro cómo. Ser luminoso, la llamó antes un amigo. No conocía la historia cuando nos vimos durante un encuentro continental. Había muchas irresistibles mujeres allí y mi mirada se posó solo en ella. Delgada, blanca de piel contra mis gustos, tenía una elegancia natural acusada por las ropas que como artesana confeccionaba para sí misma. Los organizadores del encuentro prepararon un baile y coincidí con ella en la mesa. Perdón. Nadie se decidía a empezar el desfogue de esa semana atravesada por días nuevas y mm, nos atrevimos a poner el ejemplo. Nuestros cuerpos en movimiento parecían conocerse y se emborrachaban. Lo demás también, en mi caso, y no en el suyo, obviamente. Debimos seguir así y no era justo,
pues media docena de compañeras al lado hacían un silencioso reclamo, sin otros hombres a mano. Nunca renunciaré a la apuesta por componer canciones de carne y hueso, y L quedó en mi obsesionada cabeza. Cuánto agradecí encontrarla un año después. Apenas desempacado en La Habana para un nuevo evento, vi un cuerpo cuya espalda me pareció gloriosa. Era de ella, y apenas nos reunimos en la mesa común, se lo dije al amparo de mi edad. De noche, nuestro pequeño grupo se reunió en el patio. Mi a veces agotadora vena cómica renunció lo necesario para concentrarme en la belleza aquella. Su parado, la forma de sentarse o estirarse, el contraste entre su aire abstraído y su espléndida sonrisa, el durazno de la piel. No sé en qué manera será, entre comillas, y muy entre comillas, mía. Pensé, dispuesto a casi cuanto fuera, incluido el ridículo, desde luego. Al día siguiente nos separamos en equipos y la increíble experiencia de cultura comunitaria que conocí borró el delirio. Regresé con una nieta cubana adquirida y según avanzábamos por la carretera le compartí mi locura, que volvía a velocidad de vértigo. Imposible detener la tormenta de 20 años cuando en el hotel compartió cuarto con L. No había pasado un cuarto de hora y la jovencita entró en a mi habitación. Dice que eres un hombre muy interesante. La futura me perdonas, sabía ya con entero detalle cuán demencial era mi gusto por ella. Paracaidista en vuelo libre, animado por el súbito arrojarme del avión, no me había sentado para la colectiva comida al soltar. No sé si te avisé. Nos casaremos a las 7. Creí que se ahogaba con el trozo de pollo cruzando por su garganta entre las risas que celebraban el momento. ¿Ah, sí? Respondió semi recompuesta. Y no te preocupes, como soy un anciano, seguro no llego a la noche de bodas. No, así no. Se sumó al juego. Nos retiramos a nuestras respectivas tareas y al cenar rompió una regla no escrita: dejar libres las cabeceras. Son las 8 y no vi nada de boda, dijo ante las miradas cruzando la mesa. Eh, Se hizo en ausencia tuya, por interpósita persona. ¿De veras? Eh, Cambié de cuarto para que tengan su alcoba nupcial. Casi gritó la nieta, entonces enamorada de mi roomie, quien protestó. Creo que lo dejamos para mañana, propuse a él. Sí, creo que sí, contestó. Mañana fue cuando se ganó el apodo y nos malinformaron sobre los 43. Ciertamente el conquistador desapareció en ese instante y yo todo, los 2 días que podía completar la obra, y dieron conmigo solo para avisarme que irían a bailar otra vez. Había esperado el juntarse de nuestros cuerpos en movimiento y renunciaba a una segunda oportunidad. ¿Para qué? A saberse. Canciones son canciones. Quise dormir, no pude, no por la, me perdona, sino porque digo, eh, por algo me había retirado, ¿no? Me había ocultado, ¿no? O sea, habían encontrado los rastros calcineos del 43, decían, ¿no? O sea, no son mamadas, pues. Quise dormir, no pude, y escribí para él la mejor carta de mi vida. Poniendo punto final, tocaron la puerta. Si Dios existe, pensé en un despropósito para un ateo de 3 generaciones, es la ¿me perdonas? Y sí, al empezar a aclararme los motivos, la detuve. Deja que lea lo que escribí para ti. Pobre, ahí en una silla, a la escucha de tormentosas declaraciones que no deseaba, sin saber cómo retribuirlas. Terminé, trató de explicar otra vez, ahora la situación sentimental que atravesaba. Le pedí no hacerlo, pues no había demanda en mi carta. Nos levantamos a un tiempo, volví a agradecerle sin palabras las sandalias que emparejaban nuestras alturas. ¿Recibiría compensación? Inmejorable remate para la historia o su ruina. Vamos a hablar, propuse, y no sé si dudó en dar las gracias. De otra manera, habría terminado componiendo la canción, ¿no? Y a tal cursilería ni por el personaje femenino de Paris, Texas. Bueno, eh,
Se mire por donde se mire, tengo una edad quijotesca, y mi molino de viento en Cuba fue rendido según mandan las reglas de caballería. Desde luego, la me perdonas, en fin. Eh, va. Digo pues que en el santo lugar, como lo llamo, en los cuadernos, eh, llevé a grados profesionales mi oficio. Y eh, entre otras cosas lo hacía cuando durante una huelga, bueno, poniendo un ejemplo, ¿no? Durante una huelga los compañeros se negaban, ¿no?, a ir a botear, a llevar un bote con el cual se subía a los transportes públicos y se pedía dinero para apoyar la huelga. Se negaban por buenísimas razones, eran trabajadores, o sea, no eran no eran miserables, no venían a se ganaban el sustento eh, con el sudor y mucho orgullo, se sentían muy orgullosos por ello y andar pidiendo, ¿no? Pero entonces, pero yo era el mero, ¿no? Y venía además, tenía una práctica ya desarrolladísima. Venía por cierto, de una sesión muy larga, muy abundante de idas y venidas en tranvías, por los tranviarios, ¿no? Y entonces subimos y eh, empecé a tirar el rollo y eh, sabía, bastaba que alguien reaccionara, eh, o sea, o caer el clip de la monedita, o que un rostro, porque la gente no miraba, no voltaba a mirar, como si no existiéramos. Y en ese espacio de nadie, que es el espacio público, que es el espacio que ocupa el poder, porque es el espacio de nadie, lo ocupan ellos. Y son, desde luego, eh, eh, cualquier espacio público, ¿no? Incluso en el interior de un camión, de un autobús, de un camión. Y cuando empezaban a caer, cuando había muestras mm, de que la gente rompía eh, el espacio de nadie y se, eh, eh, se solidarizaba, ¿no?, con, con una huelga. Bueno, era algo realmente maravilloso que después iba a continuar con las calles, es decir, la calle, cuando se fuera a otras actividades, un meeting podía ser, ¿no?, o una marcha. Bueno, el espacio público volvía a ser, volvía a apropiárselo. Y entonces los compañeros y compañeras iban aprendiendo, ¿no?, como uno lo había hecho antes, eh, que ese espacio podía ocuparse. Y, y esto era un acto realmente revolucionario. Era un acto revolucionario que se producía con otros muchos que se producían día con día. Y acto tras acto, como decía Filiberto, mi guía, mi guía ideológico, aunque no lo supiera, que era un trabajador del calzado de la ciudad de León. Bueno, en esos encuentros donde hallé a la me perdonas, eh, terminaron odiándome, ¿no? Bueno, empezaron y terminaron odiándome. Eh, por, por eso, ¿no? Convengo, sí puedo ser una lata, ¿no? De tanto querer ocupar. Y hay, pues sí, la búsqueda también de empatía, o sea, tampoco lo niego, ¿no? Pero también es la búsqueda de la apropiación del, ya no solo del espacio, sino del momento. No está muerto, jamás está muerto. Y entonces puede estar uno una hora allí porque hay una actividad y entonces la hora está muerta. Y no, perdóname, pero esa hora no puede perderse, pues no se puede tirar a la pinche basura, ¿no? Y entonces mis zapatos en ese sentido, eh,
pues sí, ¿no? Con razón, a veces eran detestados, ¿no? Otras veces celebrados y unas veces detestados. Pero bueno, eh, a eso me refiero, y por eso no es que yo esté reivindicando para mí las maravillosas palabras de Doris Lessing que leí al principio. Eh, no, pero bueno, eh, si no, no para mí, pero sí para el personaje que represento, pues, ¿no? Ser rebelde lleva la vida entera, borrarte los privilegios de la piel, inscribirte en la soledad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a una rebelde más allá de poder regar sus flores en el tiempo que apropia, salir a dar de comer a las aves una mañana, etcétera, etcétera. Eh, una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo del progreso, y si de paso una rebelde tiene la alegría en soledad, ha vencido al mundo. Bueno, yo no, yo persona no he vencido nada, ni a nadie, jamás, porque no puedo, pero sí el personaje que represento en soledad, en la alegría, en soledad.